Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Javrim, estamos desde la Yeshiva Tefilá de Emet, quien les habla Liad Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del Rabbi Hayi Halevi Donim. Lo encontramos en su libro Rezar como Judío, es una guía para el libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Les recuerdo que este libro fue traducido al inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum, de la editorial El Iner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial. Esto fue en Jerusalén en el año 1986 de la Era Común o en el año 5747 de la creación. En este estudio vamos a hablar sobre la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con el comienzo, es el capítulo 1 del libro. Y habla el rabino que desde los albores de la historia de la humanidad, la ofrenda de sacrificios fue la base del culto a la divinidad. Recién cuando Abraham hace su pacto con Dios, surge un pueblo que rompe con los ídolos paganos, con múltiples deidades y con los sacrificios humanos, para dedicarse a adorar al Dios único, al espiritual Ser Supremo. Aun cuando el acto del sacrificio siguió siendo para ellos una forma admitida para expresar agradecimiento, para celebrar las festividades, y para obtener el perdón divino. Esta oración a Dios no se limitó solamente a toda la inmolación de sacrificios, sino que también a puras plegarias vinculadas a la ofrenda de sacrificio, que ya fueron pronunciadas por los patriarcas de Israel. Ahora, la Torah menciona muchos de estos casos de plegarias, por ejemplo, como cuando Abraham rezó a Dios, lo podemos encontrar en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis 20:17. Y cuando Abraham suplicó a Dios por los habitantes de Sodoma, también encontramos en el mismo libro de Génesis, en el libro en Bereshit 18:23. Estos sentó los precedentes que fueron seguidos posteriormente por toda su descendencia. Ahora, las plegarias también servían para acompañar y embellecer los sacrificios rituales. Las personas que traían sus ofrendas al templo de Jerusalén debían recitar plegarias confesionales. Esto lo podemos encontrar en el libro de Levítico 5:5 y también se puede encontrar en el libro de Números 5:7. También los que traían las ofrendas de las primicias y el diezmo recitaban plegarias especiales. Esto está en Deuteronomio 26:5-10 y Deuteronomio 13:15. Ahora, los levitas en el templo entonaban versículos del libro de los Salmos y los sacerdotes pronunciaban regularmente la bendición sacerdotal, así como otras plegarias, y recitaban fragmentos de las mismas escrituras que incluían el Shema y los 10 mandamientos. Ahora, los representantes del pueblo que se encontraban en el atrio del templo se unían a los servicios con diversas respuestas deprecatorias. Esto lo podemos ver más adelante en este mismo estudio cuando estemos hablando sobre las Mamadot. Y aun cuando el Talmud establece que el rezar es un precepto rabínico, lo encontramos en el Berajot 21a, Maimónides explica que únicamente el tiempo para las oraciones, el contenido de las mismas y el número de servicios de oraciones fueron establecidos por los rabinos, pero que la obligación básica de rezar es una exigencia misma de la Torá. Y esto lo encontramos en Hilhot Tefilá 1.1. Ahora, basa este criterio en la interpretación de la tradición oral y hace que el versículo bíblico y sirviendo al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, que está en Deuteronomio 11:13, ¿cómo se sirve al Señor con el corazón? Mediante el rezo. Esto está en Tanit 2a. El fundador del movimiento jasídico Chabad, Lubavitcher, Rabbi Sneur Salman de Eliadi,
apoya la concepción de Maimónides al sostener que la idea de rezar es la base de toda la Torá. Ahora, hasta los tiempos del segundo templo no habían plegarias establecidas ni se habían determinado horas para los rezos. Cada persona rezaba cuando quería, diciendo mucho o poco según quisiera o supiera. También el contenido de las plegarias estaba librado al criterio de cada uno. Las oraciones era espontánea, una reacción espiritual a las experiencias personales, y algunos rezaban una sola vez al día, otros lo hacían varias veces. Algunos se extendían en sus oraciones, otros lo hacían breves, y no habían reglas establecidas, según nos lo cuenta Maimónides Hilkot Tefilá 1.3. Únicamente la recitación del Shema 2 veces por día es un deber establecido por la Torá, la cual señala también los momentos del día para ello. Ahora, fue Esdra, el escriba, y los 120 varones de la gran asamblea quienes al comienzo del periodo del segundo templo, alrededor del año 485 antes de la era común, establecieron por primera vez el número de servicios religiosos por día. Trazaron los lineamientos generales de las oraciones básicas y fijaron las horas para recitarlas. Hace casi 2500 años establecieron ellos los 3 servicios diarios de oraciones, en la mañana, en la tarde y en la noche. El número de 3 oraciones diarias parece haber sido una vieja tradición israelita entre los piadosos y devotos. El libro de los Salmos 55-18 y en Daniel 6:11 hay referencias de ello. Se supone que esta práctica fue inspirada por el número de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Según la interpretación agádica, los versículos correspondientes, según Berajot 26b, la Torá nos presenta a Abraham rezando en la mañana, en el libro de Génesis 19:27, a Isaac rezando en la tarde, en el libro de Génesis 24:63, y a Jacob rezando en la noche, según el libro de Génesis 28:11. Fue una fuente talmúdica vinculada a la tradición de rezar 3 veces al día con los cambios de la naturaleza en el curso del mismo y el deseo del hombre de rendir homenaje a Dios como la fuerza que hace que se produzcan estos cambios, según lo dice el Talmud Yerushalmi Berajot 4.1. Los cambios entre el día y la noche son claros. El más evidente cambio de la naturaleza que se produce en la tarde es el desplazamiento del sol de oriente a occidente, pero hay también otro cambio menos evidente mencionado en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit 3.8, el surgimiento del viento del día, asociado con el atardecer. Este fenómeno se observa claramente en Jerusalén y en otros lugares de Israel donde el verano e invierno en horas del atardecer se produce un marcado cambio de temperatura con ráfagas de viento. Si bien minjá, el término utilizado para denominar el servicio de oraciones de las tardes, es traducido generalmente como ofrenda y se identifica con el sacrificio de la tarde en el templo, la antigua traducción aramea de la Torá, según el Targum Onkelos, utiliza la palabra equivalente menag, que literalmente quiere decir la parte del día en que comienza a calmarse o a reposar, como traducción por el viento del día. Ello sugiere que la palabra minjá, en el sentido de menujá, reposo, es un término que se refiere también a una parte del día del mismo, que los nombres de los otros servicios de oraciones, shaharit, de la palabra shahar, mañana, y arbit o mariv, de la palabra erev, noche. Pero es cierto también que cuando Esdra estableció formalmente los rezos 3 veces por día, tenía el propósito de referirlos a los sacrificios comunales, lo que conocemos en el hebreo como Korban Tamid, que se ofrecían diariamente en el templo de Jerusalén. Ahora el Talmud lo confirma. Dice Rabí Yehoshua ben Levi, los rezos fueron establecidos para corresponder a las ofrendas diarias en el templo. La oración de la mañana corresponde a la ofrenda cotidiana matinal shaharit, la oración de la tarde corresponde a la ofrenda final de la tarde minjá, y la oración de la noche arbit o mariv corresponde a la quema en el altar de toda la grasa y los órganos de los sacrificios cotidianos que se realizaba de noche, según lo cuenta Berajot 26b. Por cierto, que la oración adicional Musaf, que se pronuncia los sábados y en las festividades bíblicas, corresponde a la ofrenda adicional que la Torá prescribe para estos días. Cuando el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 de la era común, dando así fin a los sacrificios en el templo, los sabios declararon que la oración es un
aceptable sustituto de los sacrificios, y si bien el servicio de oraciones se había convertido en práctica establecida desde hacía mucho tiempo, un texto bíblico aseguraba al pueblo que sus plegarias serían tan eficientes para obtener el perdón divino o para merecer la gracia y divinidad como si fueran sacrificios. Ya lo había manifestado el profeta Oseas, quien dijo: y en lugar de becerros ofreceremos la oración de vuestros labios, según Oseas 14:3. Ahora los sabios lo entendieron en el sentido de que nuestras oraciones serán tan aceptables para el santo bendito sea como los animales ofrendados en el altar, según Yomá 86b. Y dado que las horas de los rezos fueron sincronizadas con las horas establecidas por la Torá para los sacrificios y ofrendas, quedó reforzado el vínculo espiritual entre ambas, fiel al carácter del judaísmo que siempre bregó por una mayor espiritualidad en las relaciones del hombre con el Señor. Un sabio rabí, Eleazar, afirmó claramente que la plegaria es superior a los sacrificios, según el libro de Berajot 32b, y otros consideraban que si uno es humilde de espíritu, la Torá le acredita como si hubiera ofrecido a cualquiera la ofrenda al Señor, según Sanedrín 43b. Ahora hablemos de un tema muy importante, del cual sí tenemos que tener conocimiento para entender muchas de las cosas en el judaísmo. Esto que vamos a hablar se llama Ma'amadot, que es el precursor del servicio en la sinagoga. Esta palabra la tenemos que tener muy clara, Ma'amadot. La mayoría de los eruditos consideran que el origen de la sinagoga se remonta al exilio en Babilonia en el siglo VI antes de la era común, cuando una nación desterrada, privada de su templo y de sus sacrificios rituales, se reunía los sábados y los días festivos para recitar sus oraciones y escuchar los mensajes de sus profetas, como así también de sus maestros, obviamente. Ahora, cuando los judíos retornaron del exilio de Babilonia, trajeron consigo a la tierra de Israel la tradición de estas congregaciones regulares para poder rezar. Incluso cuando se reconstruyó el templo y se restableció el sistema de sacrificios, continuaron realizando servicios de oraciones en las ciudades y aldeas, estableciendo así sinagogas coexistentes con el templo central de Jerusalén. Sin embargo, otros estudiosos consideran que las reuniones sabáticas de oraciones en Babilonia se basaban en precedentes anteriores a que tal vez la sinagoga haya tenido sus remotos y no pregonados orígenes en el sistema denominado Ma'amadot, que fuera establecido según la Mishnah, Ta'anit 4.2 lo menciona, por los primeros profetas, en los primeros días del primer templo. Incluso los eruditos que no están seguros de los orígenes históricos exactos de las Ma'amadot están de acuerdo a que ellas fueron factor principal en el desarrollo del culto sinagogal, en la medida en que a través de este sistema se establecieron originalmente en forma regular sacrificios de rogativas en las ciudades y aldeas de todo el país. Pero volvamos al punto. ¿Qué eran las Ma'amadot? Las Ma'amadot era un sistema que se establecía la representación del pueblo en general en el templo durante el servicio diario de las ofrendas. ¿Qué quiere decir? Dado que la Torá establece en Números 28.1 que los sacrificios deben ser ofrecidos por el pueblo, era necesario que el pueblo estuviera presente en el servicio, y aun cuando no se le permitía desempeñar las funciones de los sacerdotes o de los levitas. ¿Cómo puede presentarse en el altar la ofrenda de una persona sin que esté presente? Se pregunta la Mishnah en Ta'anit 4.2. Y así fue como se estableció un sistema que permitía la representación del pueblo ritual en los sacrificios del templo. ¿Cómo es esto? Los sacerdotes y los levitas estaban divididos en 24 guardias o turnos de servicio, que se conocen como las Mishmarot, que se alternaban en el servicio de los sacrificios del templo. Cada guardia, Mishmeret, era responsable por una semana de servicio cada 6 meses. Asimismo, el país estaba dividido en 24 distritos. Cada distrito designaba una delegación de israelitas seguidos, conocidos por su piedad y devoción, para representarlo en las ofrendas públicas. La gente electa para integrar estas delegaciones era denominada Anshei Ma'amad, gente de posición.
aplicándoles este título por ser delegados para estar presentes y observar el ritual en el templo. Esta persona era enviada en representación del pueblo. Cada distrito estaba ligado a una de las 24 guardias o mishmarot, y cuando llegaba el turno del distrito, sus representantes, que estaban en condiciones de viajar, acudían a Jerusalén junto con los sacerdotes y los levitas de guardia, mishmar, correspondiente y asimismo personalmente a los procedimientos del servicio ritual. Se reunían también para leer capítulos del libro de Bereshit o libro de Génesis y para recitar plegarias y rogativas. Los Anshei Mahamat, que por alguna razón no estaban en condiciones de viajar a Jerusalén la semana que les correspondían, dejaban sus labores durante toda esa semana y se reunían diariamente en un lugar central para rezar y para leer las escrituras. Dos de estas congregaciones diarias para rezar, la de la mañana Shaharit y la de la tarde Minjá, coincidían con las horas de los dos sacrificios cotidianos en el templo. Era la misma hora que se realizaba en el templo. Había también una congregación adicional que se conoce como Musaf a mediodía, que se tenía relación con el sacrificio alguno en el templo y las congregaciones de rezo al final del día. El Neilá, que es la clausura de los portones, el cierre, las oraciones que se recitaban correspondientes a su mayor parte a los salmos que se entonaban al mismo tiempo en el templo de Jerusalén. Si se contaba con la presencia de un Cohen, o sea, un sacerdote, este cerraba la reunión diaria de oraciones recitando la bendición sacerdotal que se conoce en el hebreo como Birkat Kohanim, tal como se hacía en la misma hora en el templo de Jerusalén. Las congregaciones de los rezos de estas delegaciones, tanto en el templo como en sus respectivas localidades, eran denominadas Mahamadot, que es el plural de Mahamat. Ahora, esto lo podemos encontrar en Maimónides, Hilhot, Klei, Hamikdash 6.1 al 6. Y si bien estas congregaciones de rezo se realizaban en cada localidad solamente durante 2 semanas al año, era la primera vez en la historia judía que tenían lugar servicios de oraciones realizados en forma regular y sobre una base cotidiana. Aun cuando inicialmente solo los Anshei Mahamat participaban de estas reuniones, con el correr del tiempo las congregaciones de rezos atraían mayor cantidad de gente que se les unía para rezar. La influencia de las Mahamadot perduró mucho tiempo después de la destrucción del segundo templo y de la desintegración del sistema. La gente piadosa solía demorarse en las sinagogas después de la oración diaria para leer las porciones de las Sagradas Escrituras, que eran las del libro de Génesis, que anteriormente eran leídas por los Anshei Mahamat. Hasta la fecha, algunas ediciones del Sidur contienen una sección denominada Mahamadot, consistente en material de lectura para los 7 días de la semana, versículos de Génesis, tal como en el pasado. Así como fragmentos seleccionados de la Torá, la Mishnah y la Gemara, esta sección un poco conocida constituye un legado que reafirma el hecho de que todo el servicio de la sinagoga puede remontarse a la antigua tradición de los rezos colectivos. Y hablemos ahora de esto, el mérito del rezo colectivo. Uno de los rasgos característicos de la oración de los judíos desde sus mismos orígenes es el énfasis en el culto de la comunidad o en la congregación. Se conoce como Tefilá Betzibur. Se puede cumplir la mitzvah, o sea, el precepto de orar rezando privadamente, pero hay un mérito especial en hacerlo junto con otros como parte de una congregación. Tanta importancia se le concede al rezo en la comunidad que si uno tiene la posibilidad de asistir al servicio religioso en la comunidad, se le aconseja que lo más adecuado que puede hacer es rezar solo al mismo tiempo que la reza en la comunidad. Los sabios han dicho que Dios está más dispuesto a escuchar a los rezos de una congregación que a los de un individuo aislado. Esto lo podemos encontrar en el libro de Salmos 69:14. Eid Ratzon. Es interpretado en el sentido de que el tiempo oportuno o el tiempo propicio para rezar, o sea, el momento en que la oración es acogida favorablemente por el Señor, es cuando la congregación está rezando. Y esto está en Berajot 8a. Más aún, los sabios sostienen que cuando 10 o más judíos están rezando conjuntamente, esto es a lo que conocemos todos como un minyan, que son 10 judíos por mínimo, la presencia divina, que es la Shejinah, está con ellos,
porque está dicho en los Salmos que Dios está presente en la congregación del Señor, Salmo 82:1, y que la plegaria individual es más susceptible de ser aceptada si se pronuncia cuando se reza junto con la congregación, según Berajot 6a. El énfasis en la reunión para rezar, en lugar de la oración individual y separada, contribuyó a estimular el crecimiento de la sinagoga como Mikdash Me'at, que es un santuario parvo, para la oración comunitaria normal. Y si bien un lugar determinado para orar, o sea, la sinagoga, es la sede preferida para los rezos, la falta de la sinagoga no ha de ser impedimento para rezar en comunidad. Un quórum, que es un minyan, puede realizar un servicio religioso casi en cualquier lugar. El rezo en congregación proporcionó una influencia cohesiva en la comunidad judía. Agregó significación al hecho de que la mayoría de las oraciones están formuladas en plural y no en singular, subrayando así la mutua responsabilidad de los judíos que se sientan unos por los otros. Parece hacer que la comunidad más consciente de las necesidades del individuo y más sensible a ellas. El rezo en la congregación permitía señalar debidamente las ocasiones importantes en la vida de las personas. La aflicción del individuo era compartida por toda la congregación, lo mismo sus alegrías. El servicio religioso en la comunidad fue trazando un vínculo en algunas partes de modo que se refleje ocasiones especiales de la vida personal de los componentes de la misma. Los judíos pueden haber conocido mucho sufrimiento, haber agotado hasta las heces, la sensación de ser un pueblo aislado en el mundo, pero un judío que rezaba regularmente y con su congregación nunca se sentía solo. La tradición de rezar en la congregación hizo posible también atraer al seno de la comunidad religiosa a los que no estaban capacitados para rezar debido a la falta de conocimiento o de preparación. No hay que olvidar que hasta el siglo VIII de la era común aproximadamente las oraciones se rezaban de memoria. Existía una resistencia fundamentalista a poner por escrito las oraciones, según lo nombra Shabbat 115b. Tal como una tradición de no poner por escrito la Torá oral, la prohibición fue levantada posteriormente, pero recién en el siglo VIII comenzaron a escribirse los libros de oraciones, que conocemos como los Sidurim, que es el plural de Sidur. El primer Sidur, libro de oraciones formal para usarse a lo largo de todo el año que se conoce actualmente, es el compilado por Rabbi Amram Gaon en el siglo IX de la era común. Antes de ello había que memorizar las oraciones prescriptas a fin de cumplir con los deberes religiosos de los que no eran capaces de memorizar. Ahora hubieran quedado excluidos al servicio religioso si no fuera por la práctica establecida de congregarse para rezar en comunión. En ese contexto era suficiente que una persona letreada con buena memoria recitara en voz alta la oración principal del servicio, que se conoce como la midá, para permitir que los incultos cumplan su obligación de rezar al escuchar las oraciones recitadas en nombre de ellos, respondiendo amén a las mismas, según lo nombra el Orach Chaim 124.3 y la Mishnah Berura 12. La persona que conducía el rezo en la congregación era conocida como Sheliach Tzibur, emisario de la congregación. En diferentes épocas y lugares esta persona recibió diferentes nombres, tales como Shatz, que es el acrónimo hebreo para Sheliach Tzibur. También se conocía como Baal Tefilá, maestro de oraciones, y Hassan, que era un chantre. Este último título se reserva actualmente por lo general para quienes actúan profesionalmente como Sheliach Tzibur. De hecho, el emisario de la congregación no debe ser necesariamente un chantre profesional ni un rabino ordenado. Cualquier hombre adulto de la congregación puede desempeñar las funciones de emisario. De la misma, el emisario no es un intermediario entre Dios y la congregación, es simplemente el agente de la misma que recita las oraciones en su nombre. Esto lo podemos encontrar en Berajot 5.5. En algunas partes del servicio religioso su papel es solamente de apuntador que coordina los rezos de la congregación. Al pronunciar en voz alta el último o los últimos versículos, que cada estancia de las oraciones determina un ritmo uniforme que es seguido por toda la congregación, a los afectos de esta hora llamaremos a esta persona simplemente un maestro de oraciones.
Hablamos de otro tema muy importante, como es el hebreo, que es el idioma preferido para las oraciones judías. Este tema es muy importante, el hebreo, que es el idioma preferido para las oraciones judías. Aquellos que no entienden el idioma hebreo podrían legítimamente plantear una cuestión al respecto. ¿Cómo puede pretenderse la espiritualización de las oraciones si uno no conoce el significado de las palabras que se pronuncian? El Código de la Ley Judía destaca la importancia de entender las palabras de las oraciones. Fueron los propios sabios judíos quienes establecieron en su tiempo que algunas oraciones tales como el Kadish se recitaran en arameo, lengua vernácula de aquellos tiempos, debido a que una gran mayoría de la gente no entendía el idioma hebreo, según lo nombra Berajot 3a al Tosafot sobre la palabra. Aun cuando el hebreo es el idioma preferido para las oraciones judías, se conoce como mitzvah min hamufhar, los rezos no deben ser pronunciados forzosamente en hebreo. En efecto, la halajá establece que uno puede rezar en cualquier idioma que uno entienda, según el Orach Haim 101.4.62.2 y la Mishnah Berura 3. Repito, en efecto, la halajá establece que uno puede rezar en cualquier idioma que uno entienda. Esto está contenido en el Orach Haim 101.4, 62.2 y también está en la Mishnah Berura 3. Hay un cuento jasídico que ilustra el espíritu de esta disposición. Un niño de una pequeña aldea rural, donde había muy pocos judíos y no existía una sinagoga, acompañó un día a su padre a la ciudad para hacer compras. Estando allí, fueron a la sinagoga. El niño nunca había estado antes en una sinagoga y quedó impresionado y conmovido a la vista de la congregación que estaba rezando. Él también quiso rezar, pero no sabía cómo hacerlo. Su padre solo le había enseñado las letras del alefato hebreo una y otra vez, y dijo: «Oh Señor, tú sabes qué es lo que quiero decir. Coloca tú pues las letras para que formen las palabras adecuadas». También esto constituía una oración judía, de modo que en la sinagoga un individuo puede rezar en cualquier lengua que se le sea comprensible. Sin embargo, es importante que la congregación como un todo rece colectivamente en hebreo. Esto también está en el Orach Haim 101, en la Mishnah Berura 13, y hay diversas razones para ello. Un servicio religioso relativamente uniforme en hebreo contribuye a mantener y preservar la unidad del pueblo judío en todo el mundo. No solo ayuda a vincular a cada judío más estrechamente a la Tierra Santa, sino que permite que el judío se sienta en su casa, en la sinagoga, en cualquier parte del mundo. Incluso en países donde los judíos hablan otro idioma y otros idiomas de otro modo, hubiera podido comunicarse con ellos. Si los judíos en cualquier parte del mundo realizaran servicios religiosos en sus respectivos idiomas vernáculos y solo un grupo selecto de eruditos conserva el idioma hebreo, el consecuente alejamiento de los otros judíos de la sinagoga constituiría un serio revés en la unidad judía. El alejamiento del idioma hebreo significa también alejarse de la Torá y de las otras fuentes clásicas del judaísmo. Construiría la pérdida de la comprensión de los preceptos hebreos y de los valores judíos que, en última instancia, son transmitidos mejor a través del idioma hebreo. Si se abandonara el servicio religioso en hebreo, estaríamos eliminando la más poderosa razón para enseñar el hebreo a las generaciones venideras. Si se proporciona una vía fácil para los rezos espiritualmente meritorios, la comunidad podría estar destruyendo el incentivo que anima a las personas que no han aprendido el hebreo para dedicar su tiempo en esfuerzos necesarios como para aprender el primer término hebreo y para la continuación del significado del texto de las oraciones. Finalmente, y lo que es más importante, la ruptura del vínculo orgánico de la comunidad con el idioma hebreo ha conducido a lo largo de la historia a la total asimilación y final desaparición de dicha comunidad. Es la razón por la cual es importante mantener el idioma hebreo, no solamente mantener el vínculo como nación, como pueblo, sino también como comunidad. Eliminar el idioma hebreo del judaísmo vendría siendo la asimilación y pérdida de identidad. Finalmente, por tal motivo,
cada, cada vez que se reza en comunidad se hace en hebreo, precisamente para incorporar a judíos que vengan de otros lugares, de otras naciones, de otros idiomas y se sientan a gusto en cualquier lugar, aún así sin eliminar su vínculo religioso con el judaísmo. Lo que se manifiesta hasta aquí no viene a resolver el dilema personal del individuo que se desea entender lo que estará reforzando no haya sentido en el recitado de las oraciones en un idioma que no conoce. Incluso para una persona en tal situación, el uso del idioma vernáculo, si bien puede constituir una solución a corto plazo, no llega nunca a ser la mejor forma de lograr la verdadera experiencia espiritual que él anhela. La importancia del hebreo como idioma de las oraciones judías no radica en el hecho de ser el idioma hablado de uso común en Israel, sino el hecho de ser la lengua de los profetas, el idioma de la Torá, la lengua sagrada, lo que se conoce en hebreo como la Shon HaKodesh. Para innumerables generaciones de judíos, tanto en la tierra de Israel como en la diáspora, el idioma hebreo no es únicamente un medio de comunicación y posee una significación espiritual inmediatamente como reposorio del divino misterio, que si uno no entiende debidamente el hebreo, es conveniente utilizar un libro de oraciones con traducción que pueda consultar frecuentemente. Y esto hay muchos, hay siurim que están en hebreo y tiene la fonética y al lado encuentra la traducción al español. O también lo podemos encontrar en inglés, está la fonética y su traducción al inglés. Está también en el hebreo, bueno, hay varios, también están en ruso, tiene su fonética y la traducción al ruso. Casi la mayoría de Siurim tiene esta traducción, inclusive los judíos que fueron descendientes de la parte del Medio Oriente, fuera de tierra de Israel, inclusive eh, hablan árabe. Estos judíos también tienen Siurim, también con traducciones al árabe. Ahora, si bien la oración judía no constituye una meditación y las palabras deben ser pronunciadas claramente, la oración no consiste solamente en palabras, la oración requiere también un estado de ánimo, un sentimiento, y es por ello que nuestros antepasados piadosos dedicaban mucho tiempo para penetrar el espíritu de las oraciones. Si una persona reza oraciones cuyo texto no llega a comprender cabalmente, pero su corazón se inclina humildemente ante el Señor y sus pensamientos se dirigen al Padre que está en los cielos, ¿no comprenderá el Padre Celestial su intención? ¿O juzgará acaso sus oraciones menos dignas de consideración? Y esto es lo que nos lleva a tocar un tema muy importante que se conoce como la Kavaná, y de esto he hablado muchísimas veces. Incluso la gente me pregunta, me manda mensajes seguido de que estoy mal en hacer las oraciones rápido porque las oraciones se hacen despacio. Hay gente que me escribe que las hago muy sin sentimiento, que las hago en español, que está mal porque se hacen en inglés, que está mal porque deben ser en hebreo, que está prohibido hacer las oraciones en español y no en hebreo, que recibo muchas críticas de varios sentidos, pero es la forma en que esta forma que se debe hacer, que se debe interpretar, no es solamente criticar la oración, sino tener en conocimiento y en mente este término, Kavaná. La Kavaná no significa rezar rápido, de que a Dios le gusta que le recen rápido, o que a Dios le gusta que le recen despacio, que si usted reza muy rápido, entonces Dios no lo escucha, que si usted reza en español, Dios no lo escucha, que si reza en inglés, Dios no lo escucha, que usted tiene que rezar en hebreo, sí o sí. Y hay muchas personas que no conocen los criterios o los fundamentos del judaísmo, no conocen muchas bases que se deben tener en cuenta al momento de hacer oraciones. Se habla así porque quizás lo leyeron en algún lado de alguna persona no judía o con poco conocimiento del judaísmo. También se llega a este punto de críticas es por querer aprender rápido muchas cosas y no enfocarse en investigar un poco sobre todo este tipo de cosas. En estas oraciones, rezar rápido, rezar despacio, si hacer la oración en inglés, en español, en hebreo, que si la hace solamente en fonética, que si usted pronuncia mal una palabra está pecando. Todos estos términos no se encuentran en el judaísmo.
el término central o el eje central del judaísmo es prácticamente, en las oraciones estamos hablando, es la Kavaná, que es lo que cuenta, es el espíritu. En próximos capítulos de este mismo libro del rabino, está dedicado ampliamente a los preceptos fundamentales, a la mecánica vinculada al ritual del servicio religioso, a fin de que no se obtenga la impresión errónea de que el judaísmo se preocupa solamente de la perfunctoria recitación de las oraciones y de la participación mecánica en ceremonias o ritos. Coloquemos desde ya todo el ritual religioso judío en una perspectiva correcta. Es importante tener esto claro. La ley judía requiere que los fieles tengan plena conciencia de que se está dirigiendo a Dios, de que cada uno sepa entre quién está parado. Y esto está en el libro de Berajot 28b. La mera lectura del libro de las oraciones no significa rezar. Se puede leer un libro de oraciones como quien lee cualquier otro tipo de lectura, para conocer lo que en él dice, o para saborear la belleza, o para conocer el tipo del idioma, la estructura de cómo fue traducido. Esta forma de lectura no se considera una oración, simplemente se considera como forma de estudio. Esto es lo que le he tratado de decir a mucha gente en los estudios que normalmente se comparten. Son estudios. Para conocer que en él se dice, o para saborear esta belleza en su poesía, esta forma de lectura no se considera una oración. Para convertir la lectura en oración debe haber algo, por lo menos una cabal sensación de estar en presencia de Dios y de este cumplimiento uno de sus preceptos. Ahora, las oraciones y todos los estudios que se suben son de estudio, pero no quiere decir que falte la intención de la comunicación con Dios. Está la comunicación con Dios, pero al mismo tiempo se quiere transmitir un mensaje educativo para que aprendamos a cómo se debe hacer. Ahora, si quieren hacer su oración rápido, pues está bien. Si quieren hacerlo lento, pues está bien. Lo importante es tener Kavaná. Esto es lo que lo voy a explicar ahora mismo. La palabra hebrea que se refiere a este propósito, Kavaná, traduce intención, propósito y concentración. La palabra Kavaná quiere decir intención, propósito y concentración. Escríbalo en algún lado y téngalo en mente todo el tiempo. La palabra hebrea que se refiere a este propósito es Kavaná, intención, propósito y concentración. El Talmud indica que quien reza debe dirigir su corazón hacia el cielo. Eso lo encontramos en el Berajot 31a. Este es el nivel mínimo de Kavaná en toda la oración. Sin ello, no es una oración. No hay Kavaná, no hay oración. La Kavaná en la oración es totalmente la antítesis de la mera recitación mecánica de la palabra. Kavaná puede ser definida de diversos modos, pero cada definición representa niveles ascendentes de Kavaná. Cada una constituye un desafío al fiel en su adoración. El siguiente nivel de Kavaná consiste en entender y comprender la oración que uno está recitando. Un nivel más elevado sería el liberar la mente de todo pensamiento extraño que pudiera interferir con la oración pura, de modo que contraste totalmente en el rezo. Y un nivel superior de Kavaná significa también interiorizarse del más profundo sentido de lo que uno está pronunciando, a la vez de rezar con extraordinaria devoción. Ahora, esto que voy a decir es muy importante. Las leyes que rigen la oración judía prohíben rezar si no se puede alcanzar un nivel mínimo de Kavaná. Y aun cuando el Shulchan Aruch pareciera admitir el hecho de que los judíos pueden rezar, incluso cuando no pueden lograr la Kavaná, sin embargo deja sentada claramente la norma de que no se debe rezar en un lugar o en circunstancias que hubiera interferencias con la Kavaná. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos en momentos en nuestras vidas donde queremos hacer nuestras oraciones, no tenemos como esa sensación de espiritualidad, algo nos falta, no hay concentración, pero si en el corazón de la persona está hacerlo, se puede hacer. Aunque las leyes judías prohíben rezar si no se puede alcanzar este nivel mínimo de Kavaná, se puede llegar a hacer esto. ¿Por qué? Porque está en el corazón el poder hacerlo. Ahora,
Sí, el Shulchan Aruch deja claro que esto no se debe hacer en lugares donde no, eh, donde haya mucha interferencia. Un ejemplo, en una fiesta secular, en un lugar donde eh, lo que esté pasando a su alrededor atraiga su atención al mismo momento de la oración. Esto debe ser eliminado, debe buscar un lugar donde pueda tener una concentración para hacer su oración. Los sabios admiten que no se puede tener la debida cábala cuando uno se encuentra en un estado de cólera o disgustos extremos o está perpetuando por problemas cuando se encuentra sumamente fatigado o cuando hay motivos externos de distracción. Eso también está prohibido. No hacer oraciones cuando uno se encuentra en estado de cólera o disgusto. Por lo tanto, todas estas condiciones han de ser eliminadas para poder entregarse a la oración. Uno se levanta para rezar únicamente cuando se encuentra en un estado de ánimo reverente. Dice el Talmud que en una de sus disposiciones que establecen el marco adecuado para rezar, según Berajot 5.1, reverente significa que no excluyen las oraciones dichas con alegría, pero sí excluyente con toda frivolidad. Algunas personas, incluso los que rezan con fiel regularidad, podrán alguna vez ser acusados de recitar sus oraciones de un modo totalmente perfunctorio. Un problema mucho más serio se plantea en aquellas congregaciones donde las conversaciones vanas y las charlas interminables durante los servicios de oraciones demuestran una evidente falta de Kavaná y toda la carencia de espiritualidad. Pero la falla radica aquí en los individuos y no en el judaísmo o en la oración judía. Esta conducta es contraria tanto a la letra como al espíritu de la ley judía. Los culpables de estas transgresiones son sindicados como pecadores según el Orach Haim 1.24.7 y la Mishnah Berura 27. También está en el Orach Haim 151.1. Quizás ellos puedan considerar que se están dedicando a una actividad religiosa, aun cuando de hecho su conducta evidentemente irreligiosa se mofa del servicio a las oraciones que constituye una afrenta a Dios y a la santidad de la sinagoga. En este mismo sentido, la ley judía advierte a los eruditos que no se dediquen al estudio de las Sagradas Escrituras cuando la congregación está entregada a la oración, ya que ello induciría a los otros a pecar al fomentar la falta de respeto al servicio de las oraciones. Y esto también está en el Orach Haim 124.4 y en la Mishnah Berura 17. ¿Hay algún precepto en el cual lo que cuenta es el espíritu? Lo es precisamente el de la oración, y la Torá y el Talmud en el Midrash, los códigos de la ley, son únicamente al respecto, y toda la disposición escalágica sobre la oración y el decoro al rezar estas destinadas todas estas rezos están destinados a intensificar la calidad espiritual del servicio a las oraciones. Si las circunstancias obligaran a una persona a elegir entre recitar más oraciones sin Kavaná o pronunciar menos rezos, pero hacerlo con Kavaná, debe preferir evidentemente esta última alternativa. Pronunciar menos rezos, pero hacerlo con Kavaná. Esto lo encontramos en el Orach Haim 1 al 4 y en la Mishnah Berura 12. Si se trata de una lección en el marco de una serie de prioridades, como dice el Talmud Sanedrín 106b, el santo bendito sea desde el corazón. Hablemos ahora de los cánticos, lo que ayuda a la Kavaná. El poder de la música para conmover el corazón, y esto pasa seguido, que a veces llega uno más a la oración por medio de sonidos musicales o de alguna u otra canción que le llega al alma. El poder de la música para conmover el corazón, para despertar las emociones, para intensificar el estado de ánimo que uno desearía alcanzar, la ha convertido en un factor importante en la oración judía desde sus más tempranos orígenes. Celebrad al Señor con alabanza, cantad a vuestro Dios con la citarra. Salmos 147:7. Indica una rica tradición de cánticos, tanto vocales como instrumentales, entre los israelitas desde los primeros tiempos, y el Talmud considera el canto como una forma de servir a Dios con alegría y placer. Disposiciones
que está en la Torá y considera fundamentalmente para el culto devoto en el libro de Deuteronomio 28:47 y en el Arajim 11a. Si bien la nación judía, sumergida en el dolor de la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común, prohibió el uso de la música instrumental en señal de duelo por el templo, el Orahim 563, la música vocal continuó siendo un componente fundamental del rezo y de la lectura de las Sagradas Escrituras. La Torá no era leída simplemente, sino que era cantada en una forma muy similar a lo que se le canta en las sinagogas de nuestros días. Rabbi Yehuda Hasid, aproximadamente en el año 1150 a 1217 de la era común, escribió: rezad vuestras oraciones con la melodía que sea más grata y dulce para vosotros. Entonces rezaréis con debida kavaná, porque la melodía traerá a vuestro corazón tras las palabras que salen de vuestra boca. Suplicad con una melodía que haga llorar vuestro corazón, alabad con una melodía que dé gozo al corazón, según el Sefer Hasidim 11. El tener una voz agradable, el Talmud requiere incluso ser experto en el cántico y tener una voz agradable, obviamente, como una de las cualidades necesarias para oficiar como maestro de oraciones, según Ta'anit 16a. Ahora, aquí vuelvo al punto. A Dios le gusta que le hablen rápido, que le hagan sus oraciones rápido, que le hagan despacio, que la hagan en hebreo, que la hagan en arameo, que la hagan en inglés. Lo importante es tener kavaná, concentración, propósito e intención. Esto es lo fundamental. Ahora, vuelvo y repito lo que dice: rezad vuestras oraciones con la melodía que sea más grata y dulce para vosotros, para ustedes. Entonces rezaréis con la debida kavaná. También es uno de los comentarios que he recibido que dice que por qué las oraciones las hago así, que porque van muy rápido, que porque hablo están enfocados más en la crítica que en el mensaje que se lleva. Esa es la diferencia. Ahora, no es lo que es grato para... Yo explicaba una vez que un rabino me explicó que la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios es completamente diferente para todos. ¿Por qué? Si ponemos el ejemplo de un teléfono, digamos que vamos allá, irónicamente no, sino imaginativamente, Dios tiene un teléfono, es el teléfono rojo de Dios, un ejemplo, al que todo el mundo llama. Ahora, la señal que llega a ese teléfono es igual como si llamáramos de cualquier otro teléfono. Es decir, si yo tengo un teléfono económico, el más barato que existe, no va a entrar la llamada a ese teléfono. Es la señal la que debe estar buena, no el teléfono. ¿Qué diferencia hay entre llamar de un celular smartphone o un celular de lo más barato si la señal no es buena? Ninguno de los dos va a entrar la llamada a ese teléfono rojo. Si tenemos buena señal, que esta señal la vamos a traducir como intención, propósito y concentración, no importa de qué teléfono llamemos nosotros, el mensaje va a llegar. Ahora, no importa la forma en que hablemos, no importa si hacemos las oraciones cantadas, si las hacemos despacio, si las hacemos rápido, si no tenemos este tipo de kavaná, esa señal está mala, no llega a nuestra oración. Lo importante no es cómo ni con qué lo hacemos, sino el medio. Y este medio vendría siendo la kavaná: intención, propósito y concentración. Conclusión: no importa si su celular es caro, si es barato, si tiene pantalla táctil, si no es de pantalla táctil. Si no tiene buena señal, no hay comunicación de un celular a otro, en este caso al teléfono que estamos comunicándonos, al teléfono de Dios. Es muy diferente, no se confundan con cosas que no tienen sentido, como la crítica de por qué usted hace sus oraciones así o por qué no las hacen así, que a Dios le gusta, que a Dios no le gusta. Lo más importante es que esa comunicación, esa línea no se interrumpa. Esta línea, lo repito, es la kavaná. Es lo más importante que debemos tener en cuenta en todos estos factores. Pero sigamos hablando de los cánticos, que es lo que nos ayuda a la kavaná. Hablemos de la entonación, la cantinela de las escrituras.
La música sinagogal puede ser dividida en dos tipos básicos, ambos con raíces que se remontan a la época del Templo de Jerusalén. Uno de los tipos de entonación, o sea, la cantinela, ligada a la lectura de las escrituras. Esa entonación es regida por una serie de notaciones musicales denominadas trop, que se conocen como Tamei Hamikra, notaciones de lectura de la Torá, que aparecen en el texto impreso de la Biblia hebrea, ya sea encima o debajo de cada palabra. Estamos hablando de la Torá. Esas son las notaciones que el joven Bar Mitzvah aprende a leer en la Haftará, la lectura de los profetas, con la debida entonación. Si bien las melodías vinculadas al trop difieren un tanto para la lectura de la Torá de los profetas o de cada uno de los 5 Megilot, de los rollos de las escrituras, no obstante, comparen las mismas inflexiones básicas, la interpretación correcta del trop conduce automáticamente a la adecuada puntuación de la frase. Esta es una de las importancias de la entonación. Y el otro viene siendo el nusaj, el motivo musical. Otro tipo de música sinagogal es denominado nusaj, que es el motivo musical que impregna los diferentes servicios de las oraciones. El Shabbat, las festividades, los días solemnes, tienen sus propios nusaj. Todos estos son característicos entre sí, y quien dirige los servicios de oraciones en estos días debe estar bien familiarizado con el nusaj adecuado. Aun cuando el nusaj equivocado o la falta de nusaj en el rezo no invalida el servicio de oraciones, el nusaj es parte de la tradición consagrada en la sinagoga. Dado que no todas las oraciones estaban sujetas a un nusaj tradicional, los casamín profesionales de las comunidades askenazíes de Europa, que florecieron en la Edad Media, hallaron suficiente campo libre como para componer otras versiones musicales para algunas partes del servicio de las oraciones. El Piyut, esto lo vamos a ver más adelante, el Piyut proporcionaba oportunidades especiales para la creatividad musical. Con el correr del tiempo, esta libertad de acción condujo a ciertos excesos de parte de quienes introdujeron melodías de cantos populares folclóricos, repitiendo impropiamente palabras o pasajes de una oración a fin de adaptarla a la música, y prolongando innecesariamente servicios mediante largas composiciones operísticas con el descontento de la congregación. Ya en el siglo XII, las autoridades religiosas condenaban a quienes subordinaban la oración a la música, o se dedicaban a entender a la congregación más que a dirigir las oraciones. Esto era más que se había vuelto más por entretenimiento que el mensaje directo que se quería hacer con la oración. Por eso es que en el siglo XII las autoridades religiosas condenaban a quienes subordinaban las oraciones a la música o se dedicaban a entretener a la congregación más que dirigir las oraciones. Esto lo podemos encontrar en el Orach Chaim 53:11, Sefer Hasidim 418. La tradición musical de los diversos países en los que vivían los judíos afectó también el modo en que se cantaba y entonaba el nusaj debido a las grandes diferencias en la calidad tonal de la música cantada en la tradición europea y la cantada en los países árabes. La parte musical del servicio de la sinagoga llegó a ser más notable la diferencia en los servicios religiosos de las comunidades judías askenazíes de Occidente y de las comunidades sefardíes de Medio Oriente. Las comunidades sefardíes de rito español y portugués tenían propias cantinelas características diferentes de unas y otras comunidades. Este canto se convirtió también en una parte importante de las comidas sabáticas. Esos cantos religiosos son denominados semirot, que son cánticos. Si bien la letra de estas composiciones es la misma en todas partes, la música con la cual se cantaba variaba según la tradición local o familiar. De hecho, constantemente están componiendo nuevas melodías para estos cantos sabáticos o con frecuencia se les adaptan melodías populares. Aun cuando durante mucho tiempo las oraciones fueron recitadas con un mínimo de cánticos alegres y sin la intervención del cantar de la congregación, incluso en Shabbat y en las festividades, el criterio de Rabbi Yehuda Hasidit de que debemos utilizar la melodía para realizar las oraciones y profundizar la Kavanah es compartido ampliamente en todo el mundo judío. El hasidismo, un movimiento religioso surgido en Polonia hace aproximadamente 200 años, fue precursor en los tiempos modernos para volver a enfatizar el canto como modo de servir a Dios con alegría.
Ello ha tenido también una fuerte repercusión en muchas congregaciones no jasídicas. El canto congregacional ha vuelto a imponerse como un elemento integral del servicio religioso contemporáneo, muy especialmente en Shabbat y en los días festivos, tal como se aconsejaba el salmista unos 3000 años atrás. Servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos. Salmos 102. Y bueno, con eso terminamos nuestro estudio del día de hoy. Les recuerdo, este estudio es hecho por el Rabí Hayi Halevi Donim. Lo pueden encontrar en su libro Rezar como Judío, que es la guía para el libro de oraciones en el culto de la sinagoga. Es un libro que fue traducido al inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum, de la editorial El INER, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial en Jerusalén en el año 1986 o en el año 5747. Hoy estuvimos hablando de todas las partes que tienen que ver con la búsqueda de la espiritualidad. Estuvimos también hablando sobre las Mahamadot, que son los precursores al servicio de la sinagoga. También hablamos sobre el mérito del rezo colectivo. También estuvimos hablando sobre el hebreo como idioma preferido para las oraciones judías en comunidad. Pero lo que quiero decir, lo que expliqué en el texto, no es que el hebreo sea obligatorio para hacer la oración. Uno puede hacer su oración en el idioma que uno entienda, pero cuando se hace la oración en comunidad es preferible hacerlo en hebreo. Ahora, lo importante es la Kavaná, más que en qué idioma. Los cánticos pueden ayudar mucho a llegar a este tipo de Kavaná para hacer las oraciones. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Kuemen Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, moradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, בשעה טובה, eso estuvo bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.